Muy buenas tardes a todos, son las 4 en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento. Para el día de hoy nos acompaña la señora Elizabeth Castañeda Álvarez, consultor máster de la ARL Colmena. Algunas recomendaciones antes de iniciar. Recuerden que para interactuar con el conferencista deben hacer clic en la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla, o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat del sistema virtual de Unitime. Al finalizar la sesión de hoy tendremos las preguntas acerca de la capacitación y nuestro acostumbrado sondeo. Recuerde que esta capacitación es válida siempre y cuando respondan las preguntas. Si no responden las preguntas, no es válida y deben responder todas las preguntas sin dejar ninguna sin contestar. Bueno, entonces la conferencia de hoy es qué hacer en caso de un accidente de trabajo y le damos la bienvenida a Elizabeth Castañeda. Buenas tardes para todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Colmena Áreas Laborales. Como podemos visualizar en la pantalla, está nuestra compañía y pues como lo decía María Fernanda, vamos a tocar hoy el tema de qué hacer en caso de un accidente de trabajo. Entonces, muy bien, este es el contenido de lo que vamos a tocar hoy en esta capacitación, qué hacer en caso de un accidente laboral. Conoce el modelo de salud que le brinda Colmena Seguros para la atención del accidente de trabajo. Comprometidos con la recuperación de los trabajadores, presentamos también el plan de rehabilitación de Colmena, que es el programa especializado que tiene nuestra compañía para poder atender cuando ocurre un accidente grave al trabajador y que pueda tener una pronta recuperación. En ese programa inician precisamente esos pacientes y nuestra compañía tiene un programa bandera con una experiencia ya de más de 20 años y donde hacemos un seguimiento mínimo de todos los casos para que ningún trabajador quede por fuera y sea mal atendido o sea una persona que quede de disgusto con la compañía, en este caso con la ARL, y obviamente con las entidades que nos prestan el servicio y la atención de cada uno de los pacientes. La siguiente es qué son las prestaciones económicas y bueno, al final tocamos un tema que es qué aprendimos en el día de hoy, entonces lo miraremos al final. Muy bien. ¿Qué hacer en caso de un accidente de trabajo? Bueno, aquí tengo entendido, la compañía tiene un protocolo que ustedes más que nadie lo conocen, pero lo ideal es que con los coordinadores CISOs que tiene la compañía a nivel local y los jefes inmediatos, ustedes puedan también validar ese protocolo. El protocolo que tiene la ARL nuestra, que les sugerimos a las empresas y a los jefes que se tenga en cuenta, es este que están ustedes observando. Es comunicarnos con la línea efectiva. ¿Quién es la línea efectiva? La línea efectiva es un call center que tiene más de 72 personas trabajando día y noche 24 horas para poder atender a la persona que se comunica o al jefe inmediato para comunicar el evento que está ocurriendo o lo que se está presentando posterior a él. Entonces la línea, como lo dice aquí, comunícate con la línea, luego en segundo paso la línea efectiva indicará cuál es la IPS donde será atendido. ¿Qué hace la línea? La línea coordina todo el proceso de traslado si es necesario, y hablo de necesario es cuando es un accidente grave, nosotros también prestamos la atención si es necesaria de ambulancia, para que sea inmediatamente enviada al lugar donde está ocurriendo el accidente, donde está el trabajador politraumatizado que no se puede movilizar por sus propios medios y necesita de que una persona experta pueda levantarlo y pueda llevarlo hasta el lugar donde está indicándolo la línea efectiva. La línea efectiva, a su vez, coordinando toda esa atención, de igual manera comunica de inmediato a la IPS para donde está siendo trasladado el paciente, para que apenas llegue el accidentado, asimismo, de inmediato lo estén esperando los médicos expertos en la atención dependiendo de la gravedad del accidente. Muy bien. La línea efectiva también es un canal directo en donde puedes también pedir asistencia en salud las 24 horas del día.
¿En qué casos? Ejemplo, cuando yo ya he iniciado un proceso de accidente de trabajo y tengo un posterior, una atención o una cita médica, ella también se encarga de estar validando, de confirmando toda la atención y el servicio que tenga el paciente o que tenga la empresa con su paciente. La persona que responde de salud ocupacional también debe erradicar el accidente a través de la oficina virtual, que de igual forma ya hicimos todo el proceso de capacitación, o el jefe, al cual también se le han dado las indicaciones y la capacitación adecuada a este proceso. Que dice finalmente, dice como consecuencia del accidente de trabajo, el traslado del paciente se realizará de acuerdo a la complejidad, como lo decía yo ahorita, en caso de no correr riesgo y del criterio médico, se coordina el traslado en taxi o en el vehículo particular al centro hospitalario de residencia para todo el proceso de atención. Perdón, Elizabeth, para recordarles a todos que el protocolo de nuestra empresa es que los trabajadores deben informarle al jefe inmediato. Entonces, en la sede de UGA está la jefe Diana, en la sede de HV, los trabajadores deben reportarle al jefe Julián, en la sede del Jumbo le debe reportar a la secretaria clínica Rosalba, en la sede de Puerto, la secretaria clínica Gina, y en la sede de Pance, a contabilidad a Ángela Bolú y el resto del personal a María Fernanda, gestión humana. Gracias. Bien. Bueno, continuamos. Aquí seguimos con qué hacer en caso de un accidente de trabajo. ¿Qué pasa con la línea efectiva? Ella tiene un software georreferenciado donde ubica la empresa o la sede de la empresa para ubicar la red de IPS donde va a ser trasladado el accidente de trabajo del paciente, ¿bien? Entonces aquí, como vemos, dependiendo de donde esté ubicada la sede de cada una de la empresa, aquí tenemos por Cali, pues está la red de atención en convenio que tiene nuestra compañía. Este es un convenio adicional. ¿Qué quiere decir eso? Por ley o por norma dice que debe ser atendido en la EPS donde está afiliado su trabajador, pero para comodidad y para agilidad y para mejor servicio, la ARL es autorizada en hacer convenios con otras entidades públicas o privadas para la atención. Entonces esas son las entidades que en cada una de estas ciudades se ha hecho convenio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador, ejemplo, donde estemos hablando que es en Buga hay otras instituciones que de pronto no están aquí dentro de la lista, pero si ellos, por llegado sea el caso, porque la agilidad o por la cercanía fue atendido en otra institución, no pasa nada. Dice también la norma que cualquier entidad de salud debe y está obligado en atender el accidente y posteriormente hacer el recobro a la ARL en todo lo relacionado a la atención. Entonces, si ustedes validan, de pronto van a encontrar que no está en toda la red, no se preocupen, que lo que estamos haciendo, buscando aquí es por lo menos en el tema local de cada región se haga el mejor convenio. Por decir un ejemplo, en Puerto no podemos darle muchas opciones a los trabajadores allá porque allá no hay muchas entidades de salud. Pues muy bien, si llegado el caso allá en Puerto sucede un accidente de trabajo y es atendido, ejemplo en Jamundí o en Santander de Quilichao, porque de pronto digamos es un ejemplo que viene un trabajador desde Santander y se accidenta, pues obviamente es atendido en esas entidades. ¿Ellos qué hacen? Por protocolo nuestro que hemos hecho todo el proceso con las entidades de capacitación, ellos deben estabilizar el paciente y posteriormente enviarlo a Cali a la mejor entidad de salud que atienda la gravedad del accidente. Ejemplo, si es un accidente grave, digamos que fue de tránsito, que es muy grave, entonces no lo van a atender en Piloto ni en Santander, allá en Santander de Quilichao, sino que simple y sencillamente lo estabilizan, lo mandan en una ambulancia a Valladolid, donde es la primera y la más cercana para atender esa complejidad. Bueno, hasta aquí todo vamos bien, estamos claros. Siguiente, asistencia en salud. En caso de un accidente de trabajo, se informa, pues como ya le dijimos, a la línea efectiva. Eso es como el recorderis de todo lo que estamos hablando. La línea efectiva direcciona y obviamente hace todo el proceso del traslado de acuerdo a la complejidad del caso. ¿Cuáles son el modelo que tenemos de asistencia en salud? Una vez que se activa el caso, un médico auditor es asignado para el seguimiento correspondiente.
Obviamente en esos casos graves, o sea, graves o complejos donde el trabajador necesita el seguimiento de un médico, nuestra compañía tiene en cada una de las ciudades un médico auditor. ¿El qué hace? La línea efectiva dispara la gravedad de este accidente a la red nuestra interna y a él le llega un comunicado donde le dice, hay un paciente, ejemplo, en Valle del Lili, que tiene un politraumatizado, entonces él debe comunicarse de inmediato con la compañía e informar que va para la Valle del Lili a hacerle seguimiento a Pepito Pérez, porque está en este momento allá siendo atendido. Él debe presentar un informe detallado del evento a nuestra compañía y debe estar toda la información paso a paso de qué y cómo lo están atendiendo y cuál es la recomendación y qué procedimientos se van a hacer y qué medicamentos. Él debe estar informando tanto a nuestra compañía, obviamente, y al director integral de servicios, que también estará comunicando todo a María Fernanda de todo el procedimiento que se está llevando con el paciente. ¿Eso con qué fin? De mantener informada a la empresa y dos, también mantener informada a la familia de cómo está su trabajador, su paciente, su familiar y en qué condiciones y qué proceso va a seguir la compañía o la entidad que se está en este momento teniendo toda la atención en salud del paciente. Ahí dice si el accidente también amerita un tratamiento posterior, en caso es remitido a los médicos tratantes, él también hace todo el proceso de seguimiento. Nuestra compañía para eso tiene una persona indicada que conoce también María Fernanda, que él va a estar pendiente de todos los procedimientos y de informarle cada uno de los casos, su evolución y su tratamiento. También dice que si amerita la rehabilitación, pues obviamente entra, como yo les comentaba en un principio, al programa que hace todo el proceso de rehabilitación integral del paciente y que más adelante también lo volveremos a ver. También contamos con cobertura internacional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos una ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que donde quiera que vaya el trabajador en misión laboral, y puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Puede ser cualquiera de nosotros como colaboradores de la empresa que viajemos a representar a la compañía en cualquier parte de Colombia. Digamos que es Cartagena, a una capacitación, a una convención de trabajo, a comprar un equipo, ejemplo, ¿no? Y viajo a cualquier ciudad a nivel nacional o también a nivel internacional en cualquier parte del mundo. La compañía tiene una cobertura mundial y nacional que es Asiscar. Asiscar asiste a nuestra compañía para todos estos eventos. ¿Qué quiere decir y qué hacen ellos? Ellos apenas reciben el comunicado de que hay un accidente de uno de los trabajadores de esta empresa, como ejemplo, pues obviamente ellos de una vez aperturan un modelo especial que tienen de salud y de atención del paciente, y no solamente de atención en salud, sino que tienen unos plus y unas coberturas adicionales. Que ejemplo, digamos que el gerente de esta compañía viaja al exterior a comprar equipos o a una capacitación, una convención a nivel internacional y pierde su equipaje. En el camino nunca llega a su maleta, pues ¿qué hace Asiscar? También paga un dinero o una indemnización por la pérdida de su equipaje. Si el equipaje retorna otra vez al trabajo, obviamente ellos entregan un valor inicial y después si al 100% se pierde el equipaje, pues se entrega un valor superior como parte de ese convenio que tienen con nosotros. Eso como un ejemplo, y si llegan a tener el caso, pues nosotros tenemos en el portal web y a través de sus jefes toda la cobertura a nivel nacional y la cobertura internacional, donde dice detalladamente todos los beneficios y todos los servicios que tenemos con Asiscar. Aquí está pues la línea a nivel internacional, que es un pago revertido, que quiere decir que nuestra compañía paga desde la llamada y es en el idioma que requiera el paciente o el familiar o la empresa. Porque nos ha ocurrido que han ocurrido también accidentes, ejemplo, en Rusia, en China, en Brasil, y obviamente si no es atendido en un idioma correcto, pues eso sería un caos. Pues por eso mismo Asiscar ha sido elegido como uno de los mejores operadores a nivel internacional y nacional para todo ese tema. Entonces aquí están los valores como agregados así de manera
muy reducida porque son muchos más los que ellos tienen. Entonces aquí se envió urgente de medicamentos, repatriación del afiliados en caso de que fallezca, es decir, traer hasta el lugar local donde él vivía a la persona que ha fallecido y hacer todos los procesos que sean a nivel internacional necesarios para traerlo. Repatriación sanitaria quiere decir eso. La sustitución de ejecutivos quiere decir que si la persona tiene un accidente y tiene un proceso de incapacidad largo, pues obviamente no puede continuar con la labor. Quiere decir que nuestra compañía, a través de Asiscar, le da continuidad a otro ejecutivo, a otro profesional que continúe la labor en el país donde ha sido asignado o en la ciudad. Demora por extravío de equipaje, lo que les comentaba ahorita, y la localización del equipaje también lo hacen ellos directamente. Esto es a nivel internacional, como lo decía, o en Estados Unidos o en Europa. Dependiendo de la gravedad del accidente y de la entidad donde se ha atendido, pues obviamente hay ocasiones donde muchas veces los mismos pacientes pagan toda la atención. Nuestra compañía hace el pago en el valor del dólar o del valor del euro a nivel internacional de acuerdo al día en que ocurrió el accidente de trabajo. O sea que ese dinero se entrega en su totalidad al paciente cuando ocurren estos casos y es atendido por accidente laboral. Esta cobertura también tiene cobertura en riesgo común, también se extiende a la familia cuando a veces los ejecutivos o los trabajadores viajan con un familiar o hasta a veces hasta con la mascota. Esa cobertura se extiende hasta ellos. Entonces esos detalles, si alguno y se presenta, pues yo aquí voy a comentarlo con María Fernanda para que lo podamos validar y darles mejor información acerca de todo este tema. Bien, aquí les comentaba yo sobre el programa de rehabilitación integral. Aquí vemos la gráfica de cómo inicia todo el proceso. Si ustedes ven a mano izquierda de ustedes, está la red de IPS, que son las que atienden el accidente y hacen todo el proceso con el paciente. Y ahí es donde el médico entra a jugar un papel importantísimo, donde él define cuál va a ser todo ese proceso de rehabilitación y quiénes y dónde, y cuáles van a ser las instituciones que van a hacer todo ese proceso de rehabilitación del paciente. Entonces ellos entran en una junta médica especial donde definen ese plan de rehabilitación. Tanto la rehabilitación física como ocupacional y psicológica del paciente en su totalidad es responsabilidad de la ARL. Todo lo que necesite el paciente para su rehabilitación, desde prótesis, órtesis, silla de ruedas, lo que sea necesario para rehabilitar al paciente y hasta el proceso de capacitación, si llegaba el caso, el paciente ya por su incapacidad o por la pérdida de capacidad llega a ocurrir que no puede continuar en su misma labor, pues obviamente junto con la ARL debemos definir cuál va a ser el proceso de capacitación, si se define que el trabajo se le puede dar continuidad al trabajo, a la labor o al trabajo donde él venía desempeñándose, o de darle otra opción laboral. Entonces ahí es donde se define el reintegro laboral y es donde se hace ese análisis del puesto de trabajo y se da todo el apoyo a la empresa para que se dé en las mejores condiciones. Ahí se hace también un proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral. Esto es por norma, es por ley, o sea que esto se define claramente de acuerdo a los protocolos que están definidos por nuestra compañía y obviamente por el Ministerio de Trabajo. Aquí está el ejemplo de un caso exitoso. Él es Nelson Cardona, no sé si ustedes lo conocen. Él es un trabajador de una empresa que está todavía aún con nosotros. Esta empresa o la labor de él en ese momento es cuidar los parques nacionales aquí en Colombia. Y él en una de esas labores que él desarrollaba se rodó por un gran precipicio estrellándose contra una pared de rocas y quedó pues gravemente. La incapacidad de él duró más o menos 2 años en una recuperación muy larga, desde estar colgado casi 1 año en una clínica con aparatos, tuercas y tornillos. Cuando ya empieza la recuperación, él se reúne con la junta médica nuestra y define que él no puede continuar con su pierna llena de tuercas y tornillos y pide a nuestra compañía que le amputen su pierna, como lo pueden ver ustedes allí. Él es un deportista desde muy joven y él quiere seguir su deporte, que es escalar montañas. Hoy es uno de las personas rehabilitadas en el mundo más exitosa, por decirlo así,
porque él hoy en día es un capacitador, es un formador, es un conferencista líder en el tema, donde ha demostrado que la incapacidad, como lo dice él ahí, es física y no mental. Y lo ha demostrado y ha escalado muchas veces el Monte Everest y adicionalmente todas las montañas más grandes del mundo, que en este caso he escuchado que son 11. Y él lo tiene ya hasta, si ustedes pueden entrar en Facebook, también lo pueden ver y conocer a él en sus conferencias que tiene a nivel nacional. Y él entró precisamente en ese programa de rehabilitación. Hoy en día cuenta de su historia a través de esa oportunidad que Colmena le dio a él. Bien, aquí es la parte final, o no la final, es el proceso donde se define cuáles son, dependiendo de la gravedad del accidente, cuáles son las prestaciones a las cuales tiene derecho el trabajador. En una de esas, de unas prestaciones económicas, que de hecho, aquí está todo el tema de la pérdida de la capacidad laboral, pero aquí se define desde de la inicial, que es la incapacidad temporal, que es un día o 15 o 20, donde dependiendo de la gravedad, pues le dan a una incapacidad temporal y tiene unas prestaciones económicas. Asimismo va aumentando dependiendo, como ustedes lo ven aquí sigue, que es la incapacidad permanente parcial. Aquí más adelante vamos a ver uno a uno, que es una pensión de invalidez, que es una pensión de sobrevivencia y que es un auxilio funerario. Entonces aquí está, que es una incapacidad temporal, y aquí se ve el monto del subsidio que por ley la ARL debe pagar, que es el 100% del IBE, que es el ingreso base de cotización, que es mi salario básico y no le pueden a uno descontar un peso. Si, ejemplo, son 15 días, pues es a prorrata o proporcionar los 30 días, entonces le liquidan a uno los 15 días de la incapacidad. Desde aquí se define, se entiende por incapacidad temporal aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o la lesión le impide al trabajador desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. La incapacidad permanente parcial es la pérdida parcial pero definitiva. ¿Eso a qué se refiere? Un ejemplo es que me amputé un dedo, la falange de un dedo. Eso es definitivo porque no lo van a colocar nuevamente, pero ahí dice parcial porque apenas un dedo, no la mano, pero sí fue definitiva porque no se puede recuperar. Entonces allí me dan un porcentaje dependiendo de esa pérdida, entonces desde el 5 al 49. Eso está definido también por el gobierno, y eso con qué fin, para saber qué pérdida de capacidad laboral tiene la persona, para definir finalmente si la persona, como ven ahí ustedes una gráfica de una persona en una silla de ruedas y no puede volver a trabajar por esa condición, pues obviamente ya no sería del 5 al 49, sino que va aumentando, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Entonces aquí dice el monto de la indemnización es de el mínimo un salario hasta 24 salarios veces la base de liquidación. Así mismo está definido por el Ministerio. Esto no es la ARL que lo define, sino el Ministerio de Trabajo. Pensión de invalidez es la pérdida de la capacidad laboral en un 50% o más por causa de ese origen o ese accidente laboral. Entonces, si es una invalidez, como lo ven ahí abajo en la gráfica, entre el 50 y el 66% de su capacidad laboral, el monto de la pensión del trabajador es el 60% del IBL. IBL es ingreso base de liquidación. Eso es diferente a la anterior, y en liquidación se define como a los últimos 6 meses. O sea, ahí toman todos los 6 meses, los suman, los dividen y definen cuál es el 60% de ese salario. ¿Y eso con qué fin? Cuando de pronto el trabajador tiene comisiones o tiene un salario variable. El mayor al 66% se le da un monto de pensión del 75% del IBL. Si el paciente o el trabajador requiere un auxilio de terceras personas porque quedó cuadrapléjico, se le da un 15% adicional. Y el límite máximo de pensión es el 90% del IBL. O sea, quiere decir que no me dan el 100% de mi salario, como estaba anteriormente, sino que me dan solo el 90%. Eso también, todo lo que yo les estoy diciendo, es de ley, es de norma. ¿Qué es una pensión de sobrevivencia? Es aquella que reconoce a los beneficiarios de ley por el fallecimiento del afiliado pensionado por riesgos laborales. ¿Quiénes son?
las personas con las que yo convivo, mis padres o mi esposo e hijos. Entonces aquí está, en el evento de una muerte del afiliado, el monto de la pensión sería el 75% del IBL. Si la persona que fallece, fallece por el accidente o la enfermedad, pues se da el 100% de la pensión. Si él recibía un auxilio, pues obviamente ese auxilio se le descuenta, que ese es el 15% adicional, como lo ven ahí en el gráfico. Auxilio funerario, el pago del dinero que se le otorga a la persona que compruebe haber sufragado los gastos del entierro del afiliado o el pensionado por el laborales. Ese monto del auxilio es el último salario base de cotización o la última mesada pensional. Está dada entre el mínimo 5 o máximo 10 salarios mínimos legales vigentes. Bien, muchas gracias. Y aquí ahorita van a continuar con las preguntas que la hace María Fernanda. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Bueno, para continuar, daremos inicio al espacio dedicado a las preguntas sobre el tema desarrollado en esta sesión de trabajo. Recuerden que para interactuar con Elizabeth deben hacer clic en la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla, o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos a realizar la evaluación de la capacitación y nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la clase de hoy. Para contestar, solo deben darle un clic a una de las opciones que aparecen en su pantalla. Bueno, ahora sí, damos inicio a la sesión de preguntas. La primera pregunta es: ¿quién responde por la atención en caso de un accidente de trabajo? Bien, ¿nos puedes colaborar, por favor, con las preguntas? Ay, ¿no me escuchan, María? Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Perfecto. ¿Quién responde por la atención en caso de un accidente? ¿Me escuchan, María Fernanda? ¿Me están escuchando? Sí. Muchas gracias. ¿Quién responde por la atención en caso de un accidente de trabajo? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. A, el trabajador; B, el empleador; o C, la ARL. ¿Quién responde por la atención en caso de un accidente de trabajo? A, el trabajador; B, el empleador; o C, la ARL. Veremos una vez más, el 92% ha contestado, esperamos el 100%. ¿Quién responde por la atención en caso de un accidente de trabajo? A, el trabajador; B, el empleador; o C, la ARL. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones que aparecen en pantalla. Vamos una vez más, mientras alcanzamos el 100%. ¿Quién responde por la atención en caso de un accidente de trabajo? A, el trabajador; B, el empleador; o C, la ARL. Cerramos la primera pregunta. Continuamos con la segunda pregunta propuesta. Dice: ¿qué se debe hacer en caso de un accidente de trabajo? A, informar al jefe inmediato; B, comunicarse con la línea efectiva de Colmena; C, diligenciamiento y envío del reporte del accidente; D, trasladar al trabajador a la IPS; o D, todas las anteriores. La misma dinámica. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. ¿Qué se debe hacer en caso de un accidente de trabajo? A, informar al jefe inmediato; B, comunicarse con la línea efectiva de Colmena; C, diligenciamiento y envío del reporte del accidente; D, trasladar al trabajador a la EPS; o E, todas las anteriores. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La leemos una vez más. ¿Qué se debe hacer en caso de un accidente de trabajo? A, informar al jefe inmediato; B, comunicarse con la línea efectiva de Colmena; C, diligenciamiento y envío del reporte del accidente; D, trasladar al trabajador a la IPS; o E, todas las anteriores. El 88% ha contestado. En ese caso repetimos una vez más. ¿Qué se debe hacer en caso de un accidente de trabajo? A, informar al jefe inmediato; B, comunicarse con la línea efectiva de Colmena;
C, diligenciamiento y envío del reporte de accidente. D, trasladar al trabajador a la IPS. O E, todas las anteriores. Perfecto. De esta manera cerramos el segundo sondeo. La tercera pregunta dice: ¿existe sanción para el empleador que no reporte un accidente de trabajo? ¿Existe sanción para el empleador que no reporte un accidente de trabajo? A, verdadero, o B, falso. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. ¿Existe sanción para el empleador que no reporte un accidente de trabajo? A, verdadero, B, falso. ¿Existe sanción para el empleador que no reporte un accidente de trabajo? A, verdadero, B, falso. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Llevamos el 84%, la leemos una vez más. ¿Existe sanción para el empleador que no reporte un accidente de trabajo? A, verdadero, B, falso. Se mantiene en 88, perfecto, ya estamos. Cerramos la tercera pregunta, continuamos con la cuarta. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular, o C, malo. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular, o C, malo. Una vez más mientras alcanzamos el 100%. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular, o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones que aparecen en pantalla. Vamos nuevamente, mientras alcanzamos el 100%, vamos en el 84%. Dice: ¿cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular, o C, malo. A, bueno, B, regular, o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Vamos la última vez, reiteramos la pregunta. ¿Cómo le pareció el contenido de la capacitación? A, bueno, B, regular, o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Miguel, discúlpame, hago la aclaración a los participantes que vamos en un 88% de la respuesta a esta pregunta. Recuerden que deben responder absolutamente todas las preguntas. Si dejan una por responder, ejemplo, si dejan esa por responder, les tocará volver a ver la capacitación en formato grabado y enviar las preguntas y las respuestas al correo de gestión humana. Ya aquí tenemos el 92% agotado. Listo, Miguel, muchas gracias. Continuamos con la otra. En ese caso cerramos la cuarta pregunta y para finalizar el sondeo, ¿cómo le pareció el instructor? La misma dinámica, para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular, o C, malo. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular, o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Tenemos el 84% de participación, la leemos una vez más. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular, o C, malo. A, bueno, B, regular, o C, malo. Vamos a leerla una vez más, el 84% de ustedes ha votado. ¿Cómo le pareció el instructor? A, bueno, B, regular, o C, malo. Para contestar solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Reiteramos la pregunta. Miguel, veo solamente el 84% ha votado, vamos en el 88%, ya el 92%. Recuerden que deben responder todas las preguntas, incluyendo esta. Perfecto. De esta manera cerramos la última pregunta. Podemos continuar, María Fernanda. Listo, muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora damos paso, sí, a las intervenciones, inquietudes o sugerencias que tengan con respecto al tema para podérselas transmitir a Isabel.
Vamos a ver quiénes han realizado. No hay ninguna mano avanzada. Recuerden que le pueden dar clic en la manito para poderles abrir el micrófono y puedan expresar su inquietud, sugerencia o comentario al respecto del tema. O pueden escribir en el chat que les aparece en la pantalla del sistema. Por favor, no escriban por el chat interno Hangout de la empresa, ni por el diario, ni por comunicados. Solamente se puede realizar por este chat del sistema virtual Unipyme. Bueno, mientras que vamos a ver, aquí hay una pregunta. Muy malo. Aquí dice Rosalba, muy malo en Jumbo. Vamos de mayor a menor, Misqueviges, Palmira, ¿por qué no en Cali? Bueno, Elizabeth, ¿nos puedes dar respuesta? Bueno, entiendo que la pregunta es ¿por qué estando el accidente de trabajo en Jumbo, por qué Palmira y por qué no en Cali? No es no es que nosotros definamos y que sea una obligación. Ahí colocamos las entidades que estén más cercanas, pero es decir, cuando el trabajador con el jefe inmediato, llegado el caso, no se comunican con la línea efectiva, la línea efectiva no les direcciona, no les hace la sugerencia, no quiere decir que ustedes no estén obligados a poder a Palmira o a Viges, no, ustedes pueden coger a Cali o a donde sea más cercano, porque aquí lo más importante es que el trabajador sea atendido en el mismo tiempo y en el mejor lugar, si lo podemos decir así. Porque si hablamos de la red de Jumbo, pues es muy escasa, solamente está el hospital de Jumbo. Entonces, si venimos hacia acá, hacia Cali, pues obviamente la entrada a Cali sería la clínica de los remedios, la más cercana, la que cumple con toda la hotelería para la buena atención de este paciente. Entonces ahí es para darles tranquilidad, no. Puede ser en esa entidad más cercana donde también se defina que pueda cumplir con todos los requisitos de hotelería. Se le llama hotelería, es al nivel como de hotelero, si lo decimos en cuanto a su estructura, su infraestructura, y si cuenta con todos los médicos que puedan atender ese evento dependiendo de la gravedad. ¿Quedó claro? Bueno, Rosalba, agradecemos que nos puedas dar respuesta, ya sea por el chat o levantando la manita para abrirte el micrófono y nos informe si la respuesta quedó clara. Mientras que nos das respuesta, vamos aquí donde Gina Paola Cuero dice, ¿qué sucede si un trabajador tiene un accidente laboral donde pierde más del 50% de su capacidad física? Listo, como lo decíamos allí en la presentación, si pierde más del 50% de su capacidad física, de inmediato que ya ingresa el trabajador a la entidad, pues obviamente ahí ya va a tener toda la auditoría médica y el seguimiento de nuestra compañía, y por obvias razones entra de una vez al programa de rehabilitación física y a definir claramente si la persona ya no va a recuperar su movilidad o la pérdida laboral ya va a quedar en más del 50%, y entra de una vez a definirse la indemnización o la pensión, en este caso diría yo pensión, si ya se da más del 50%. Entonces, pues eso es por norma y por ley, y eso se define inmediatamente, se ve la gravedad del accidente. Gracias, Elizabeth. Gracias, Santino, por su participación. Rosalba nos responde que sí, gracias, o sea que le quedó resuelta la inquietud. Bueno, mientras que surgen más inquietudes o preguntas, yo tengo una inquietud. Si el trabajador tuvo un accidente laboral y la ERE lo mandó a hacer un tratamiento y el trabajador no se toma, no se aplica o no sigue ese tratamiento, ¿qué pasa? Si no sigue y no se toma sus medicamentos, obviamente el trabajador no va a recuperarse en el tiempo que de hecho pues médicamente se tiene definido. Pues obviamente su incapacidad va a ser mucho más larga,
nuestra compañía hace un seguimiento directo con las entidades de salud sobre cada uno de los pacientes que pues cuando ocurren los accidentes, pues de una vez ingresan a un modelo nuestro propio que se llama Senda Médico. Ahí los médicos nuestros están validando continuamente cuánto tiempo se les da de incapacidad a este paciente por X accidente, y ellos van monitoreando qué medicamentos, qué tratamiento se le va haciendo, y si el medicamento o el paciente sigue consultando y no se recupera, se hace una evaluación única y exclusivamente al paciente para definir por qué el tratamiento o por qué el trabajador no se recupera en el tiempo que está definido, para ver si es negligencia médica o es negligencia del trabajador. Se le hace seguimiento puntual al tema, se le comunica obviamente a la empresa, porque sabemos que a veces los trabajadores o no les gustan los tratamientos o no les gusta recuperarse pronto. Y cuando es un tratamiento que no se puede evidenciar inmediatamente, me explico, igual pues muchos de nuestros trabajadores se pueden pinchar, o en el sector salud es muy fácil, pues es un riesgo que se pinchen, y a ellos les mandan un tratamiento cuando pasa ese accidente laboral, se reporta, y dentro de eso les mandan a hacer unos exámenes, a tomarse unos medicamentos, pero cuando el trabajador no se toma los medicamentos y al tiempo, como las enfermedades se incuban y no salen en ese momento, sino tiempo después, entonces ahí qué pasa. No pasa nada. Lo importante allí es que si es ejemplo un riesgo biológico, para el riesgo biológico hay un tratamiento especial, hay un protocolo especial con la entidad donde se indique, ejemplo, para el tema de un riesgo biológico. En la Valle de Lilia, en la Clínica Remedios, aquí en Cali, tienen el protocolo definido por un inmunólogo que hace todo el proceso desde el principio del accidente de trabajo, con la toma y las muestras del paciente, y rápidamente se define si es necesario que se tome los medicamentos, que en este caso son retrovirales, si es así de grave el tema. Pero si el médico define que no es necesario, pues él va a tomar esa responsabilidad y va a tratar al paciente adecuadamente y recomendarlo claramente. Si no se toma esos medicamentos, obviamente si el paciente sabe que tiene un riesgo biológico y no se los toma, muy seguramente si él tuvo contagio con esa riesgo biológico y más adelante, 3, 4 meses, a veces hasta un tiempo de un año, puede haber incubado, ejemplo, una hepatitis B o Dios no quiera un SIDA. Entonces, por eso es tan importante saber claramente y tener clarísimo que el paciente tenga claras las recomendaciones del médico, porque eso es un accidente de trabajo, y si no lo tiene clarísimo o la compañía en este caso, hablando de imágenes y de la fundación, pues obviamente no van a responder porque ellos no hicieron el reporte del accidente en el momento que debía ser y claramente en el tiempo que debía hacerse. Y si no se toman los retrovirales, pues obviamente grave, porque el trabajador primero se va a afectar el resto de su vida tomándose medicamentos y demás, y viviendo en un proceso largo de rehabilitación o recuperación, pues obviamente es mucho más. En ese caso, ¿es tomado como enfermedad común? ¿Ya no la cubriría la ARN? No, se continúa como accidente laboral o enfermedad laboral, porque ahora con la nueva norma ya la empresa puede presentar en cualquier momento el reporte del accidente de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que anteriormente había un tiempo determinado máximo de un año, ahora ya no existe el tiempo ahí. Quiere decir que la empresa puede reportar el accidente de trabajo o la enfermedad laboral, todo el proceso que sea, pero tiene que demostrar todo un proceso, y ahí es donde tiene la empresa que validar y comenzar a demostrar qué pasó y por qué, porque no a tiempo se determinó, porque a tiempo no se presentó el accidente de trabajo. Es decir, ya entra como en un proceso de investigación de la empresa. Por eso la responsabilidad tan grande de la empresa y de obviamente el trabajador estar reportando a tiempo todos estos eventos. Bueno, aquí para complementar lo que dice Elizabeth, de ahí la importancia de que sea el jefe inmediato quien reporte el accidente, porque se valida ese reporte, el del jefe inmediato. El del trabajador, si lo reporta él mismo,
La validez habrá que entrarla a demostrar con evidencias, con pruebas y más elementos, como nos lo indica Elizabeth. Por eso es que se insiste mucho que el reporte lo debe hacer el jefe inmediato. Ahora, yo le pregunto a Elizabeth, si el jefe inmediato no está, o por ejemplo hay gente que trabaja de turno y no está el jefe inmediato ahí, el trabajador, ¿qué debe hacer? Bueno, recuerdo algo importante, que cuando ocurre un accidente de trabajo, si ocurre entre semana, la empresa debe reportar el accidente de trabajo en los 3 siguientes días, ¿sí? Perdón, 48 horas. Pero si es un accidente que ocurre un fin de semana en un puente, la compañía tiene la oportunidad de reportar, o el jefe inmediato de reportar el accidente de trabajo hasta las 72 horas. Entonces, eso es como lo que la norma dice. Ya cuando digo yo que se reporta un accidente fuera de esas fechas, es cuando se define ya con un protocolo diferente al que les comentaba ahorita, que ya debe reportarse en un comunicado especial, donde se le cuenta a la ARL por qué no se reportó a tiempo, o porque se le olvidó al paciente, o se le olvidó al trabajador, o lo vio, o no vio importante reportar eso a tiempo. Entonces es cuando se reporta extemporáneamente el accidente de trabajo. Y si el trabajador entonces llama a la línea para que le indiquen a dónde debe dirigirse a qué centro de atención, no hay necesidad de que reporte el accidente, simplemente que solicite en dónde lo atienden para él acercarse allá. Y cuando llegue allá a esa entidad, ¿qué debe decir para que lo atiendan? Porque en muchas partes les piden el reporte de accidente. No nos han comunicado en el reporte de accidente. Trae impreso el reporte de accidente y el trabajador, pues no, lo que necesita es la atención. Ya tú nos dijiste que el reporte es a las 24 horas o a las 72 máximo, que lo reporte el jefe. Entonces, en ese momento, ¿qué debe hacer el trabajador? Bueno, muy bien. Esa pregunta es muy importante. Ya muchos de los procesos o protocolos que existían en un principio, recordemos que hace 25 años venimos cambiando todo esto, o no venimos, viene el sistema de seguridad social en derecho laboral cambiando y evolucionando. Anteriormente se reportaba el accidente y no había ninguna línea. Directamente debía salir el trabajador corriendo, o la empresa llevarlo a la entidad más cercana, en ese entonces, con una sábana grande donde decía reporte físico de accidente de trabajo, y debía contener un poco de información de la empresa y del trabajador y demás. Y adicionalmente el trabajador debía tener un carnet que si no lo tenía nadie lo atendía. Pues no, ahora es diferente. Hoy en este momento ya, si ustedes bien conocen, han cambiado de ARL. La ARL es una administradora que va evolucionando con el tiempo y ya no requiere ni el trabajador ni la empresa físicamente reportar ni de entregarle al trabajador ningún documento físico. Es más, ni siquiera el carnet que ustedes han recibido en nuestra ARL es necesario. El documento universal que necesita el trabajador para que sea atendido es su cédula. Ese no se puede perder, ese lo debemos tener a la mano, y para cuando ocurra un evento, pues obviamente se lo van a exigir eso. En ninguna IPS, en ninguna parte, por grande, pequeña, del Estado o privada, debe negarle la atención y el servicio a un trabajador cuando va a ingresar a una institución de salud. De inmediato se informa a la red de urgencias, o es más, la misma línea, efectivamente, cuando se le reporta a tiempo, la misma línea se encarga de hacer todo ese puente. Pero como lo dice María Fernanda, puede existir la casualidad de que es un turno que es de noche y que no hay nadie que pueda hacer ese proceso con la línea efectiva. Pues bien, la entidad que atienda en ese momento debe hacer todo el proceso de atención con el mejor servicio. ¿Por qué? Primero, porque hay ojos mirándolas a ellas ahorita mucho más, porque no pueden negarle a nadie la atención y el servicio. Dos, ustedes como colaboradores también pueden estar calificando la atención de las entidades de salud, y a nosotros nos lo deben hacer saber, y ojalá con nombres y apellidos de las enfermeras, de los médicos que a veces le evitan y que a veces atienden mal a los pacientes. Entonces es allí donde nuestra ARL está continuamente haciendo procesos de formación, de capacitación, de sensibilización y de seguimiento al cumplimiento de la calidad en el servicio en el sector salud. Espero haya quedado resuelta la pregunta. Sí, muy clara, muchas gracias. ¿Alguien más
tiene alguna pregunta, inquietud, sugerencia? Bueno, por aquí vamos a ver. Aquí pregunta María Fernanda Cedeño. En caso de fallecimiento del empleado, ¿quién hace efectiva la pensión? ¿El Estado o la ARL? ¿Quién hace efectiva la pensión? Obviamente la empresa, junto con la familia, o sea, el grupo familiar primario del trabajador, debe tener pues unos documentos que solicitan a la entidad para que puedan entregarse a la ARL, en la cual está afiliado la empresa y el trabajador, y la ARL es la que reconoce el 100% de esa pensión. Es decir, la ARL, a partir del momento que fallece ese trabajador por causa de un accidente de trabajo, será la entidad que va a iniciar el pago de la pensión a la familia a la cual se le va a reconocer por causa de ese accidente o donde falleció el colaborador o obviamente el familiar de esta familia. O sea, es la ARL la que responde por esa pensión. Ya no entra ahí el fondo de pensiones, y eso es un tema importante ahí que es también, y vale la pena recalcarlo, es que una cosa es la pensión por accidente de trabajo y otra es la pensión en la cual yo estoy cotizando para mi vejez. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia también debe acercarse al fondo de pensiones a reclamar también ese dinero que él estaba ahorrando, que tenía ya en esas arcas de la entidad, o bien sea por pensiones como la entidad pública o cualquiera de los fondos de pensiones donde la persona viene cotizando al sistema en fondo de pensiones. Quiere decir que ahí había un dinero adicional y extra en caso de que ocurra un accidente donde fallezca un trabajador. Bueno, María Fernanda, ¿nos informa si te quedó clara la respuesta? Mientras tanto, vamos aquí, hay otra inquietud. Pregunta Gina Paola Cuero, ¿qué sucede si un trabajador tiene un accidente? No, está ya la... Disculpen un segundito. Ya, sí, Gina. Dice, si el trabajador no ha cotizado lo suficiente, ¿se pensiona si queda en mal estado? Si el trabajador no ha cotizado lo suficiente. Ahí hay dos cosas. Sí. Una cosa es estar en un fondo de pensiones, que es el que me pensiona en caso de un accidente común o de una enfermedad a la cual me puede llevar a la muerte. O sea, el fondo de pensiones donde yo estoy cotizando. Que ahí serían dos cosas. Cuando hablamos de accidente laboral es otra cosa, ¿no? Aquí no hay tiempo. El accidente puede ocurrir hoy, y hoy inició cobertura con la ARL. Quiere decir que la ARL por ese día nomás que está iniciando la cobertura en riesgo no le puede negar la pensión a la persona que en ese momento sufrió un accidente laboral y obviamente que falleció por causa de... O sea, ahí hay dos cosas. Entonces, como dice allí la pregunta, si el trabajador no ha cotizado lo suficiente, ¿se pensiona si queda en mal estado? Si el trabajador no ha cotizado en riesgos laborales, como les cuento, solamente puede existir un día de cobertura y ya la ARL debe reconocer el accidente. Y dice ahí, si queda en mal estado. Quiere decir que si la persona queda lesionada de por vida y vitaliciamente, la ARL debe, si es en caso de una pensión, pues obviamente va a responder ahí. Pero si es, ejemplo, la pérdida de una falange, un dedo, una mano, un ojo, hay un vademécum, un protocolo especial dado por el ministerio donde define desde cuánto paga el trabajador esa indemnización por pérdida de un ojo, una mano, un brazo, un pie, una pierna, y esa indemnización se la paga al trabajador por pérdida de ese miembro del cuerpo de la persona, y es único pago, ¿no? Es una indemnización dada al trabajador.
Obviamente el proceso de atención, el servicio médico se sigue dando, pero ya se supone que la ARL, cuando ya ha pagado ese valor como parte de esa indemnización por pérdida de ese miembro del cuerpo de la persona, pues ya como la ARL puede decir que ya ha subsanado de alguna manera al colaborador, al trabajador que ha sufrido ese accidente o ese mal que le dio pues por causa de su labor o su trabajo. Elizabeth, ampliando un poco la inquietud de Gina, listo, la ARL lo pensiona, pues cuando ha perdido su capacidad, ese accidente laboral, pero como tiene una pensión, si yo no, y se puede reclamar la otra pensión, o sea, la ARL me pensiona, pero si yo cumplo el tiempo puedo reclamar también la de la otra pensión en el fondo de pensiones. Sí, señora. Pero si no cumplo ese tiempo, ¿la puedo reclamar o puedo esperar a cumplir el tiempo y reclamarla? Es decir, ¿puedo quedar con 2 pensiones? No se pueden 2 pensiones. Si la persona está pensionada por riesgos laborales y todavía aún no cumple el tiempo para solicitar su pensión común de la vejez, pues obviamente tiene que esperar a que cumpla la edad. Ejemplo, en los hombres son 62. Digamos que la persona se accidentó teniendo 50 años. Quiere decir que faltan 12 años todavía para poder solicitar ese valor o ese dinero que yo tenía allá guardado en el fondo de pensiones. Entonces, como ya tengo una pensión, pues obviamente no me van a dar la segunda pensión. Entonces, lo que sí me van a reconocer es el dinero que yo tengo yo allá guardado en el fondo de pensiones. Es un ahorro que yo he hecho durante todo mi tiempo y que se dio para que en caso de mi retiro laboral, pues obviamente yo me pensionara por vejez. Entonces, ahí es un valor que yo tengo allá guardado y que no se puede... Dando capacitación, pero ya está trabajando. La oportunidad de solicitarlo si aún estoy vivo, y si no, pues lo debe solicitar en la familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gina me responde si te quedó resuelta la inquietud. María Fernanda también nos cuenta si te quedó resuelta la inquietud. Por el momento no hay más inquietudes. Entonces, damos cierre a la capacitación de hoy. Recuerden que cualquier otra sugerencia, inquietud que tengan, la pueden hacer saber a través de su jefe inmediato o directamente con gestión humana. Con gusto daremos respuesta o investigaremos o averiguaremos con quién corresponda para poder solucionar sus inquietudes o tener en cuenta también sus sugerencias. Bueno, son las 4:58 y siendo así terminamos la sesión de hoy. Recuerden, nos encontramos dentro de 8 días a la misma hora, el día miércoles de 4 a 5. Y recuerden que los compañeros que no pudieron ver esta sesión la pueden ver grabada hasta el día martes. A partir de mañana en la tarde se encuentra ya disponible y hasta el martes pueden verla y el martes tienen plazo de enviar las preguntas y las respuestas en la capacitación de hoy. Muchas gracias por su amable atención y que estén muy bien. Muchas gracias a Elizabeth por compartirnos esta información por parte de la ARL. A Miguel de Unipymes también le damos muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.